que se parece a nosotros este hombre, porque de tal manera que le pasó un problema, pasó en un tremendo problema, le ayudan a que pudiera arreglar el problema, y cualquiera puede decir, voy a cambiar después de esto. Entonces, como que este Absalón se identifica muchas veces con nosotros. Habemos muchos de nosotros que a veces caemos en una y en el mismo y en otra misma situación y no cambiamos. O no hay agradecimiento de la situación o de la restauración de los problemas. Este Absalón era uno de ellos. Él no pareciera que lo que lo pasó lo olvidó. Ya vimos qué es lo que pasó: mató a su hermano, se va para otro país, o el país donde el abuelo. Allá está un cierto de tiempo. Viene el capitán de David y en ver el sufrimiento del padre, de David, para con Absalón, viene él y se inventa algo. Pues lo hacían con todo el deseo del corazón de querer que esta persona se restableciera, que David volviera a tener comunión con él y que fuera una diferente persona. Estaban dándole otra oportunidad a Absalón. No era fácil lo que ha hecho. Tomó venganza por sí mismo y asesinó a su hermano. Y él dio la orden. Ahora, pareciera que después de un cierto tiempo que se va para este país donde su abuelo, cualquiera puede decir, bueno, ahora ya tuve mi elección, ahora voy a cambiar y voy a tratar de portarme bien. Pero al final del capítulo 14 vimos que le quema todavía la huerta o el cultivo al capitán de David, solo porque no llegó a Joab, solo porque no llegó al llamado de él. Como que había un problemita con este muchacho. Había un problema ahí. ¿Será que David fue muy alcahueto con ellos? Porque está este punto también, como nosotros de padres decimos, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y esto pasa en nosotros. Yo a mi hijo le voy a comprar todo porque él se merece todo. Lo que yo no disfruté, que lo disfruten mis hijos. Pero eso es un error. Absalón estaba acostumbrado a tener todo. Y cuando le habla a Joab no quiso ir, no, pues ya le ha hecho el favor de que regresara a su nación, que por lo menos que viviera en Jerusalén. No tenía la amistad con David, pero vivía ahí en su país. Pero pareciera de que este hombre no tomó un cambio o una humildad de poder cambiar y decir, bueno, me dieron otra oportunidad, la voy a aprovechar bien. Pero no es así. ¿Nos ha pasado a nosotros eso? Sí. Nos dan oportunidad a las personas y volvemos a cometer el mismo pecado. O más grande tal vez. Y las personas nos perdonan, las personas nos disculpan, las personas nos ayudan a poder salir de la situación. ¿Y nosotros qué hacemos al final? Cuando ya estamos en la cima, cuando ya salimos del hueco y estamos en la cima, que la gente no se nos olvida. Y este era Absalón. No vimos un cambio de humildad, de carácter. No lo vemos. No vimos un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sus deseos, los deseos del corazón, él quería cumplirlos. ¿Y nos pasa eso a nosotros, hermano? Sí. Muchas veces nuestros deseos del corazón queremos cumplirlos, ya sea como sea. Entonces, este Absalón, veamos en el versículo 1 del capítulo 15 de 2 de Samuel, dice: aconteció después de esto, ¿de qué? De que hicieran que regresara a su país, de que lo fueran a traer, le fueran, vete para acá, de lo que hizo supuestamente la viuda, que Joab le dijo que se hiciera por viuda, para que David reflexionara. Pero lo que vemos aquí
Y no sé si ustedes echaron de ver la semana pasada que Joab no buscó a Dios para pedir dirección. Él no dijo, mira, vamos a orar para ver si es la voluntad para que regrese Salomón. No lo buscaron. Solo hicieron la mentira. Se hizo pasar y hizo palabras muy buenas, se las puso Joab en su boca por ver el sufrimiento de David, que sufría por su hijo. Ahora, hermano, ¿quién no va a sufrir por un hijo? Aunque sea malo. Si uno los ha cargado, si uno los ha visto crecer, uno los ha visto fracasar, uno los ha visto caerse de la bicicleta, uno los ha visto se han quebrado de sus manos, de sus pies. ¿Quién no va a querer un hijo que sea malo? Y David lo amaba. Entonces con Joab, como vio que David estaba desesperado y que amaba este cipote, vienen y se inventa una farsa y van a frente de David. Pero no buscan dirección de Dios, no piden al Señor si es la voluntad de Él que regrese, solo se dejaron llevar por los sentimientos, porque el rey estuviera bien. Y claro, ¿cuántos tenemos hijos que no están con nosotros? ¿Los extrañamos? Sí, los extrañamos. Pero los hijos cuando crecen toman sus decisiones y deben de volar. Pero Joab se clavó tanto que miraba el sufrimiento. ¿Será que amaba tanto a su hermano, a David, que inventó esta farsa para que regresara a Absalón? Cualquiera haber dicho, vamos a ver la gratitud de Absalón con el tío y con David, pero no la vemos. Nótese en el versículo 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros. En otras versiones dice se hizo carro. Aquí en la Reina Valera dice muchos carros, pero en otras versiones dice carro. O sea, Absalón se hizo un carro de guerra. Y no solo eso, muchos caballos. Pero mi pregunta es, ¿será que los usaban los caballos porque a él le gustaban los animales? ¿O será que tenía carros porque a él le gustaban los carros de guerra? En ningún momento, él llevaba un pensamiento más allá. Pero mi pregunta es aquí en el versículo 1, ¿dónde estaba David? ¿Había descuido en el reino? Sí, hermano. Habían descuidado el reino. David estaba cómodo. Nadie le puede decir, ni el capitán, ni nadie, mira que Salomón anda a carros de guerra. Pero ¿qué puede decir? Pero es príncipe. Sí, pero no servía en la corte del rey. Acuérdense que estaba separado de la casa del rey. Ni lo había visto David por un cierto tiempo. Solo una vez lo besó y se fue. No buscaba la amistad de David para tener esa compañerismo o tener esa relación de padre a hijo, sino que él iba más adelante. Él quería superar a David, los pensamientos de Satanás. Pero el rey David, ¿dónde estaba cuando vio esto? Noten que tenía carro y 50 hombres que corrían delante de él. O sea, tenía una guardia privada. ¿Con qué propósito? ¿Para que lo cuidaran? Es probable. Pero más adelante sale porque es que tenía esta gente. No tenía buenos pensamientos. Hay gente que te muestra arrepentimiento, pero solo es para que tú quedes contento. Pero dentro de ellos no existe tal cosa. Cuando una persona, hermano, está podrida por dentro, le puedes mostrar cualquier amor que quiera y no va a cambiar. Porque está podrido. Qué triste. Hombre, si el rey David le dio casa, le dio terrenos, le dio mozos, esclavos, perdón, y sale, lo perdona solo por amor de padre. Y muchas veces juzgan a los padres duros
Cuando somos duros con nuestros hijos, nos juzgan y dicen qué malo es. ¿Pero acaso nosotros no conocemos a nuestros hijos? Yo los conozco perfectamente, mis hijos. ¿Acaso no conocía a sus hijos David? O quizás nunca tuvo relación con ellos, como tenía varias mujeres. Si solo dejó 10 concubinas cuando iba huyendo, ahí las dejó y se llevó a las mujeres que más quería. Este es un problema, hermano. De tal manera que ahora en Oriente lo que hacen es que el que tiene más mujeres tiene que tener la economía para mantener, darle a una lo mismo que a la otra. No funciona eso. No funciona como que involucrar a otra pareja en tu matrimonio, a otra persona. Y esto le pasó al rey David. Andaba, Absalón llevaba, ya tenía cargo, ya tenía guardia privada, llevaba un pensamiento podrido de este pueblo. Vea el versículo 2, dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de la tribu de Israel. ¿Qué hacía Absalón? Pareciera que lo que Absalón está haciendo o lo que hace debería ser algo que los líderes deben de hacer. Las cosas que él hacía eran correctas, pero con una intención mala. Absalón primero madrugaba. ¿Y madrugaba qué? A buscar las ovejitas. Absalón madrugaba. Absalón era disciplinado. Pero su mentalidad, el pensamiento con que hacía las cosas, era lo malo. Él quería ganarse el pueblo. Él quería ganar personas para que lo siguieran. Y trabajó para eso. Ya vamos a ver los políticos corriendo en estos tiempos y abrazando a la gente. Este era uno de ellos. Se levantaba, dice, de mañana. Un líder, sea espiritual, tiene que madrugar a trabajar. Estas acciones debería ser un líder correcto, hermano. Mire, madrugaba, buscaba el punto estratégico para poder buscar las personas. Él buscaba un punto estratégico y se ponía frente de la puerta. Si lo aplicáramos a los cristianismos, ¿qué debería ser un pastor? ¿Qué debería ser un líder? Buscar personas que escuchen el evangelio. Madrugar. No que los pastores hoy día, hay muchas iglesias, hermano, aplicando nuestro tiempo. Y lo primero que le crecen es la panza. Porque se vuelven cómodos. Absalón no era así. Absalón era un político trabajador. Se madrugaba y se iba a la puerta. Él sabía que tenía que pasar por donde el rey. Pero hago una pregunta, hermano. Y cuando el rey David no vio que llegaba esta gente, ¿no se preguntó por qué no llegaba? Usted no se pregunta por qué se va una persona de la iglesia. ¿Qué está pasando? Yo cuando no llega la gente a comprar, yo le pregunto, ¿por qué no han venido a comprar? A ver qué pasó. Quizás lo ofendieron, quizás se sintió mal. Hablando en los negocios. Pero Absalón decía, él sabía, si el rey David sabía que no estaba llegando la gente a agarrar la corte, quizás estaba el pueblo tranquilo. Yo me hubiera preguntado automáticamente, ¿por qué no ha venido nadie todo este mes? ¿Qué pasa? Hubiera mandado a averiguar como un siervo o algo. ¿Por qué no está viniendo la gente a la audiencia? Porque el rey David era como la corte suprema. Habían cortes en sus pueblos, pero cuando no sentían justicia, se iban con el rey David. Pero ¿qué pasa con un líder
que no esté enfocado en lo que está siguiendo. En este punto, en el reinado, David sí ha desconfiado. Algunos dicen porque estaba envejeciendo. Pero hay algo importante que hemos de aprender del líder: a delegar. Delegar. Si usted no está capaz, si usted se siente cansado, hay personas que lo pueden hacer por usted. ¿Qué pasó con el rey David? Se levantaba en la mañana, nótese, buscaba lugares estratégicos a la puerta, y dice, y a cualquiera que tenía pleito, buscaba a las personas, tenía plática con ellas, se relacionaba con ellos. Este tipo no era sencillo, era mente. Llegaba, a lo mejor lo miraba, ¿para dónde vamos? No, cuando el rey, vení, quiero platicar. Él se buscaba a las personas. Un buen líder busca a las ovejitas a platicar con ellos. Porque si alguien les está dando consejos por allá, yo tengo que saber. Yo tengo que saber por qué le están dando consejos. ¿Quién te paró? ¿Quién te está predicando otro evangelio que no es el de Pablo? ¿Y por qué están escuchando otro evangelio que no es el de Cristo? Solo hay uno, hombre. Y empieza ese hombre a pelear. Mire cómo los líderes malos. Buscaba a la gente. No era fácil este Absalón. Si nos ponemos a ver, este hombre trabajador, buscaba lugares estratégicos, platicaba con las personas, se relacionaba con ellos, porque ahí dice, y todo el que tenía pleito, o sea, él les preguntaba, hey, ¿para dónde vas? Cuando miraba a una persona que no era de Jerusalén, pues me imagino que le decía, ¿y usted para dónde va? No, pues voy a la corte. No, vení. Y empezaba. Y las ovejitas son tontas en la iglesia, hermano. Cualquiera no está paz. Mentira. Cualquiera. Empezamos, es que mira ese hombre, qué bueno es. Lo viste, yo quiero ir ahí porque ahí, mira, ayúdame a los hermanos. ¿Podríamos dar ayuda a nosotros? Sí, pero no con la intención de ganarse a las personas como lo hacía este. Si no le vamos a hacer porque es responsabilidad del creyente en nuestras obras. Pero platicaba con ellos y se acercaba a ellos, tenía relaciones con la gente. No era un líder adicto. Y les gusta a la gente esto, hermano. Les gusta, sí, hombre. Si estaban encantados con Absalón. Cuando David se acercaba a la gente, solo los que estaban con él. Y cuando iba en audiencia, y pregunta, ¿dónde estaba David? ¿Cree que no habían siervos que le pueden decir a David, mira, Absalón está en la puerta, hablando? Sí, pasaron mucho tiempo. Entonces, todos los días se levantaba buena mañana, ahí iba a las personas, se ponía en la puerta, llamaba a las personas, se acercaba a las personas, tenía entusiasmo también como líder. Todo esto era bueno. La intención de él era podrida, la intención de él era mala, porque quería usurpar algo que no es de él. Yo por eso cuando alguien llega a pedirme consejo, yo lo mando del pastor. Porque ¿quién es la autoridad aquí? Después de Cristo, él. ¿Y quién es el trabajo de dar consejo? Él. Nosotros le podemos dar una media, pero ¿sabe qué? Vaya usted. Ya empezamos nosotros, mire que el hermano aquí, el hermano allá. Ya estamos como Absalón, haciendo división. Y eso pasa en las iglesias pentecostales. Por eso ve usted tantas iglesias en Chapeltique y en la pista y en todos lados, porque se levanta uno más amable y empieza a llevar un grupito y así se van haciendo un montón de iglesias, hermano. Absalón le ha dicho, papá, yo quiero ser juez. ¿Cree que David se lo hubiera negado? No, hombre, pero él quería como Satanás, estar arriba. Y así vemos mucho, no nos conformamos con lo poquito que tenemos, que queremos más. Entonces, mire, le llegaba a la gente y venían al rey y les preguntaba, conversaba con ellos, ¿de dónde sos? Porque si era extranjero no le paraba bola. Pero si era de la tribu de Israel, vení para acá. Le decía él, venían al rey a juicio y Absalón los llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres?
es a platicar, conversar. ¿Sabe que muchas veces cuando conversamos con la gente nos damos cuenta realmente de lo que están pasando? Nos damos cuenta realmente de lo que pasa. Hay gente que anda cargadísima, hermano. Y será por pena que no acercan al pastor, pero cuando usted pone a platicar con ellos, se dan cuenta de que andan cargados, que necesitan platicar, necesitan de una oración, necesitan diálogo. Pues estos venían cargados con pleitos, y Absalón vio que esa era la carnada. A esto no hubo nada. Pero cuando vemos una ovejita que anda un poco con la pata quebrada, a esa ponga la atención y hable, porque va a haber otro que va a hablar y se lo va a llevar, y así se van yendo, poco a poco se van yendo, hasta que encontremos la rebelión. Y luego le decían: somos de esta ciudad. El versículo 3 dice: entonces Absalón les decía: mira, tus palabras, ¿qué les decía? Ni les no ocupaba, que era una chulada. Él les decía: miren ustedes, son justos, lástima que no hay quien nos atiende. Mira, hermano, la palabra no dice que si David no lo estaba atendiendo, pero realmente si la gente llegaba a Absalón y Absalón decía que no estaba atendiendo, ¿por qué? Porque él tuvo una experiencia con David. ¿Cuál fue la experiencia? Con su hermano. Vio a su hermana y ¿qué hizo David? ¿Qué tendría que haber hecho David? Hacer lo que se casaran, que fueran familiares, aunque no era la voluntad de Dios, que se casaran y que vivieran juntos. Lo que pagaran dote. Pero ¿qué hizo David? Nada. Entonces Absalón decía: no hay quien te haga justicia. Lástima, no hay quien te escuche. Y nosotros los seres humanos nos gusta que nos escuchen. Sí, hermano. Aunque usted se la tira de no, yo no le aguanto nada a nadie. Usted está muriendo por platicar con alguien, no me dando mentiras. Unas veces el tener compañerismo con las personas se descarga uno de lo que tiene. Hay gente que vive amargada porque solo encerrada la pasa y no platican de nada, ni de pulpo, ni de nada, entonces viven aburridos. Pero la gente que pasa en el parque, en que se da el chambre del pueblo, se tiran, pero ahí andan alegres, los viejitos. Pues este Absalón les escuchaba. Pero les dice, Absalón ya poniendo el juicio de David, lo está poniendo por el suelo. No hay quien te escuche. Y era la realidad. A Absalón no le escucharon, a Tamar no le escucharon. Quedó impune todo eso. Hasta que él tomó y mató a su hermano. Pero ¿por qué llegó a tanto esto? Entonces podemos llegar a la conclusión, hermano, que el rey David en tal manera estaba quizás ya cansado o estaba de edad y ya descuidado un poco su reino. Es probable. Porque no había juicio ni con su hijo, ni con Tamara, no hizo nada. Entonces Absalón de eso se agarró. Los líderes espirituales de las congregaciones tienen que estar alertas constantemente porque hay gente más activa que ustedes. El líder tiene que ser activo como Absalón, pero con pensamientos correctos. La gente necesita que platiquen, la gente necesita consejos, la gente necesita que lo estén atendiendo, la gente necesita que alguien le pregunte por qué se fue, aunque sea por una tontería. Y Absalón se agarró de eso, porque el rey David no parecía, quizás descansaba o que estaba en su deleite, no sé, pero no parecía para la gente. Porque si era parecido, automáticamente hubiera hablado con Saúl y decía: ¿sabes qué, Absalón? Lo que está haciendo no es correcto. Si quieres trabajar conmigo, venite. Porque lo que estaba haciendo Absalón era totalmente incorrecto, robándole los corazones a los israelitas para poner mal a David. Y eso ya no es correcto. Ya eso es división. Eso ya
automáticamente David lo hubiera cortado. Pero ¿dónde estaba David? ¿Dónde estaba Joab? No aparecía. Alerta. Y por eso es que hay muchas. Y yo tuve una experiencia de 2 divisiones en la iglesia de Canadá. 2. Eran lindos para hablar. Sí, que hermano bonito, es que viera que no hay gente como él, hermano. El último de él ahora anda en el mundo. ¿Por qué? Porque era su deseo querer ser pastor. Era su deseo, no era llamamiento. Por eso yo digo, no te metas donde no te llamen. Sencillo. No se metan donde no se llamen, donde no lo están llamando. No se metan. Y este hermano, me acuerdo yo, que es que era bonito para hablar, le hablaba, era bonito, y es que esto se inclinaba, y era una dulzura. Si usted ocupaba ayuda, hermano, ¿cree que me echa la mano? Ahorita llego. Pero la idea de él era quitarle el pastorado al hermano. De luego otro. El primero agarraba los nuevos, y como yo era nuevo, me llevó al baño. Y yo estaba en el baño dándome las manos y me dijo, hermano, fíjate que vamos a tener una iglesia donde danzamos, donde vamos a predicar y vamos a ser libres ahí. Yo le dije, hermano, le dije, y yo como no era tonto, me dijo del hermano Luis, y le dije, hermano Luis, mire, este está pagando. No le paró el hermano, que sigue enfocado en Cristo. Ella me andaba arrastrando, sí que era bonito para hablar, una persona bien vestida, bien bonito, bien elegante. Como 1 año le duró su congregación, a lo que se llevó. Y al otro como 2 años. Dios no está de acuerdo con la Venezuela. Dios pone y Dios quita. Y aunque David estuviera viejito, que no atendía a la gente, Dios le iba a quitar a su debido tiempo. Pero Absalón pensaba porque él era uno de los participantes del reinado. Pero ¿cuál fue el pecado de Absalón? Paciencia. La paciencia. Hermano, y si Dios nunca te llama, no importa. Y Absalón se desesperó. Es tremendo la situación de la vida. Pero los deseos de nuestro corazón son engañosos. Muchas veces somos engañosos. Nos engañamos a sí mismos muchas veces. Y queremos, y probemos gente que se mete al narco, se mete a vender drogas, se mete a hacer muchas cosas porque quieren cumplir sus deseos. Y ahora vemos pastores que se meten, narcopastores, porque quieren tener la iglesia más grande de sus lugares. Y engañan a la gente por lo mismo. Pues este Absalón era uno de ellos. Madrugaba, ponía atención, era amable, era carismático y se hacía pasar porque era una persona sencilla, pero no era así. Pero era mientras lo colocaban en el puesto. Y mientras ya en el puesto, se olvidan de uno, hermano. Se olvidan totalmente. Y la gente se pelea y empieza, no, que este va a ganar el otro. A lo largo, quien sale ganando son ellos, porque salen millonarios. Pero dice en el versículo, Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien oiga de parte del rey. Él hubiera sido uno de ellos. Él hubiera dicho, padre, yo quiero dar consejo. Pero él no quería solo ser un consejero, él quería ser el rey. Él lo quería ser. Y cuando una persona se le mete aquí, hermano, es difícil que se le salga. Y él quería a toda costa ser rey. No importaba el precio, no importara lo que hiciera, no importara que se levantara temprano, no importara abrazar a aquellas personas que no lo quisiera abrazar. Pero él quería ser rey. Pero tenía buenas cualidades. Si hubiera sido un rey realmente llamado por Dios, hubiera sido una persona excelente como rey, pero no era la voluntad de Dios. Nunca Dios está de acuerdo con las divisiones y nunca van a prosperar. A menos que una división sea porque el pastor está saliendo de la palabra de Dios y está metiendo otras cuestiones a la iglesia que no sean la palabra de Dios. Ahí sí es correcto dividirse.
Pero mientras haya palabra de Dios, mientras el pastor esté con la Biblia en mano y esté predicando lo que es el Evangelio, no hay por qué rebelarse. No se puede rebelar usted por la vestimenta o porque unos anden melo o porque otros anden velo. Es triste. Pero esto sucede en las congregaciones. Esto sucede en los gobiernos también. Y así van. El que trabaja con uno, ese se queda de presidente, porque conoce todas las circunstancias de los demás. Aunque terminen presos, pero ellos son presidentes. Eso es tremendo. Versículo 4. Decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia? Ya está promoviendo. Ya ahí se está promoviendo abiertamente. Él dice, si vinieran, si alguien, si ustedes tomaran la valentía y dicen, queremos que Absalón sea juez, pero no solo quería ser juez, quería ser rey. Se estaba promoviendo. No es que si yo fuera ahí, fuera diferente. No, hermano, Dios no ocupa a nadie. Dios es gente arrogante, no la ocupa. Dios es gente que hace su voluntad y no la de él. La necesita. Pero él dice la gente, y algunos creen dicen que la gente de Israel en ese entonces eran un poco brutos, no echaban de ver las personas que eran hoy automáticamente, no se pícaro como hablan, pero en ese entonces la gente era un poco más sencilla. ¿O a poco usted no sabe cuando alguien llega y empieza a hablar y que mire y que entienda como que es culebra? Y que todo, ay, no se preocupe, disculpe. Es la clase de gente, hermano, retiradita, por favor. Porque así era él. ¿Quién quisiera que me pusiera por juez? Si Dios no quería, hermano. ¿Por qué estaba forzando a él? Lo mismo que hizo con Joab. Le quema la siembra solo para que llegara. Es que era un niño malcriado. Quería hacer lo que él quería hacer sus deseos como pudiera. Pero la gente llegaba y decía, que me ponga por en la tierra para que yo les haga justicia. ¿Acaso el rey David no hacía justicia? Sí, cuando tenían sus cortes hacía justicia. Pero él ya quería decir, yo les voy a hacer justicia. Si no les escucha el rey, yo estoy aquí. Mire, yo me levanto a la mañana. Y siempre cuando alguien, hermano, quiere un puesto, se fija en las situaciones que usted está fallando. Ojo, él se fija en lo que usted está fallando. Y él se fijó en lo que estaba fallando el rey. Él se fijó, él sabía las debilidades del rey. Entonces el que quiere un puesto trata de tal manera y se fija en los errores de las personas que están en ese puesto para poder y se gana la gente. Una vez, hermano, ganada la gente, usted no puede hacer nada. Usted no puede hacer nada. Aunque fuera un líder nato que Dios lo ha puesto, si una persona se ganó el pueblo, usted perdió. Porque si no es por el pueblo, a nadie pone. Aunque no sea la voluntad de Dios. Pero si la gente dice, no, pongámoslo. Y como dijeron con Saúl, pongámoslo. Que también valía la apariencia. También uno anda todo churquito como pastor, pero ese Absalón era, ya lo vimos, era guapo, el pelo colocho, que era hermoso, ¿sí, hombre? Y pues dijeron los israelitas, este es. Y cuando vieron al rey Saúl también, este es un hombre alto. Y lo van viendo nosotros todos panzoncitos, ¿qué van a quedar ahí? Este no, porque no, este no, pongamos aquel. Y la gente se fijaba en Absalón. La apariencia, tenía apariencia de rey, humanamente hablando, pero como para Dios, no era. ¿Y lo logró este joven? Sí, pero no le duró mucho. Nótese que más adelante vamos a ver que el rey David no se ha dado cuenta nada de esto hasta que vino alguien a decirle que se ha ungido
Absalón por rey. Estaba totalmente descuidado el rey David. ¿Por qué? No lo sé, hermano. Si fuera uno de los reyes mejores, llenos de valentía, confiaban en el Señor todo el tiempo, el rey David, pero se desconfió, y ese es el problema, y el detalle. Entonces decía, pero si ustedes me ponen por juez a mí, yo les voy a hacer justicia. Si ustedes le dicen a la asamblea que me ponga, yo les voy a resolver los problemas de la iglesia, o de las congregaciones, o de la empresa. Que voten por mí, ya van a ver, vamos a resolver la situación. No, hermano, va a venir peor. Si al que tiene el Señor puesto ahí lo quitan y ponen otro que no es de Dios, va a estar peor la cosa, porque no está respaldado por Dios. Y eso es tremendo. No está respaldado por Dios, y eso es lo peor, porque no hay nada que hacer. Todo lo que están a hacer en su fuerza, y la iglesia y las cosas corren. El reinado de Israel corría porque Dios iba con ellos. ¿Y usted cree que iba a respaldar al Absalón que había corrido a su padre? En ninguna manera. Entonces dice, me ponen por juez a mí, entonces yo les voy a hacer justicia. Esa es una mentira, hermano. Vamos a poner tal cosa, vamos a dar aquí, vamos a dar allá, vamos a darles terrenos, y empiezan a mencionar cosas. Pero realmente estando ahí se les olvida. Versículo 5 dice, y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse, oiga, no permitía. ¿Por qué lo hacía, hermano? Porque si se le hacía reverencia, no, levantate, le decía. Mira el carisma de este hombre. Mira la mente de este hombre, cómo le va todo planeado. Es importante entender como líder, hermano, que si uno planea algo, hay que cumplirlo. Pero también para el Señor, no es lo malo de Absalón. Este hombre planeó, lo ejecutó y se lo ganó. Era astuto. Madrugaba, le ponía atención a la gente, era carismático, pero su acción era malísima. Su intención. Dice el versículo 5, y se acercaban cuando alguno se le acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, y lo tomaba y lo besaba. Este sí era político, hermano. Este sí era de los buenos. Ojalá que no tenga el salón aquí en la congregación, porque nos va a dar sin gente. Este agarraba, no discriminé, levantate, mi rey. Tú eres el que tiene que ser exaltado, no yo. Y en la vida real era Absalón así, hermano. No era así. Era un hombre orgulloso. Era un hombre que era exaltado por todo. Era un hombre un hombre que quería tener todo. Imagina, hermano, teniendo un Absalón aquí, besando a todos los hermanos que van entrando. No, hermano, nos quedamos sin hermanos, se los llevan. Sí. Hombres, hasta las mujeres así. Si usted no acaricia a la mujer, otro lo va a hacer. Si usted no ama a su mujer y la agarra y la besa, o a su esposo, mismo, hermano. Él estaba regando, él estaba sembrando. Imagínese venir una persona cargada de problemas que ya no le resolvieron en su cantón o en su ciudad, y va a ver al rey, y viene alguien que lo agarre. Tus palabras son justas, hijo. Vos ya tenés ganado juicio. Vos ya, pero mira, trata de ponerme a mí por juez, yo te voy a dar justicia. Ahorita no puedo, pero te voy a dar justicia. Y después cuando me quería inclinar, no, levantate, y lo besaba. Él como que era hombre del pueblo, humilde, y no era eso. No, que si los políticos a uno lo agarran, llegó un político a comer allá de un muchacho que estaba detenido. Él vendía codornices asadas, vendía, nadie lo hacía en el pueblo. Iba bien el muchacho.
Y llegó un político de estos diputados a comer como con 40, hermano. Y empezó a ver el solar. Aquí tenés solar grande, le dijo el político. Comieron. ¿Quiere más? Le dijo, sí, como no tenga. Y le pusieron hasta bodorniza que empezó a comer. Y comieron todo. Hasta bailaron, tomaron video y salió por Facebook. Al final le dice, fíjate que estando ya todos consiguieron una incubadora para que vos hagas tus propios huevos en el incubé y puedas hacer tus propias codornices. Llamame, le dio el número. Y el chamaco se la creyó y no le cobró la comida de 40 o 20 personas que andaban. Y estuvo marque y marque la asamblea. Marque y marque. Nunca le contestaron cuando fue diputado. Así nos engañan, hermano. Por la amabilidad nos dejamos llevar. Nos vemos de la intención de la persona. Y me dice, fíjate, me fregaron, me fue igual, así toca. Y nunca regresó a comer a ver. Así nos engañan, hermano. Y así son los líderes muchas veces. Personas, le dice Pablo a Timoteo, en el futuro van a tener comezón de oír y van a tener líderes para que les den lo que ellos quieran, para que les digan lo que ustedes quieran escuchar. Qué tremendo. A mí no me impresiona alguien que diga, mira, pones 100 y te van a dar 1000. No, hermano. Pero la gente ingenua le cree. Versículo 6 dice, de tal manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba el corazón de los israelitas. Con esta manera, con esta astucia que tenía este hombre, con la amabilidad, con los abrazos, con los besos, con la atención a las personas, se estaba robando a los israelitas. Cada día decían, David no es buen rey, nos vamos con Absalón. David no es buen rey, nos vamos con Absalón. Y así pasa en la congregación. Le sale una prédica bonita a uno. No, hermano, usted trae para pastor. En vez de usted lo cree. Si usted lo cree, porque es tonto. Son chiripazos que le salen a uno en vez. Que Dios está hablando de ustedes porque tienen la necesidad de cada uno de ustedes, Dios la sabe. Y lo usa uno para ir, pero llega, que si se la cree. No, que si soy pastor, no, yo soy pastor. No, hermano. Ni saben a lo que te meten. No saben a lo que te meten. Hay mucha gente hoy día que se mete al pastor. Solo, ¿quieres pastor, hermano? Sí, métame. Ya son pastores con 3 ovejitas, 5 ovejas. Pero al final, la cuenta que van a dar es muy grande. Dice, me cruza por la mente, que hermano, ese trabajo no es para uno. Uno tiene que estar pendiente de toda la gente. 2, tiene que ser amable con todos, aunque hablen de uno. Y yo no aguanto eso. No le puedo dejar a la persona, pero aquí lo ando. ¿Sí? Y el pastor tiene que perdonar y ver a todos por igual. Pero hay gente que se mete eso. Y empiezan de tal manera a robarle el corazón a las personas con amabilidades, con cosas que no son correctas. Pero la gente se lo cree. La gente dice, qué buen líder sería este. Si lo tuviéramos ahí, fuera otra cosa. Quiero que vayamos a San Judas. San Judas. En el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, a los que os decía, en los postreros tiempos habrán burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hermano, con razón hacen divisiones, no tienen al Espíritu
del Señor. Pero alguien que tenga el Espíritu del Señor no comete la división. No comete la división. Pero les dice a la iglesia, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mantengámonos en la fe. ¿Por qué? Porque estas personas vinieron para hacer división. Pero la división no es correcta, mi hermano. En ningún momento. Solo cuando la persona se está desviando de la palabra de Dios. Ahí sí es correcto dividirse. Pero si el pastor continúa predicando el Evangelio, la sana doctrina, usted no tiene por qué dividirse. Porque no me gusta que no nos atiende. Porque no me gusta aquí. No podemos por eso. No se puede. Es como el divorcio. El Señor dijo bien claro, el divorcio solo es por fornicación. Usted está libre. No es la voluntad de Dios, pero lo puede hacer. Y lo mismo, usted puede irse a una congregación o hacerle división al pastor cuando el pastor no está enseñando la sana doctrina. Pero si el pastor está enseñando la sana doctrina, usted se está dividiendo porque quiere un puesto que no es suyo. Y ese era Absalón. Absalón se estaba dividiendo porque él tenía un deseo de ser rey, ser mejor que los demás, ser una persona que lo adorara, una persona que tuviera el centro de la atención. Pero la voluntad de Dios no era, porque quien puso a David, ¿quién fue? El Señor. Es más, a Saúl se lo puso porque la gente quiso. Hay presidentes que Dios dice la voluntad de Dios, Dios puso. Lo pone la gente y Dios dice, bueno, como estos quieren, esto le doy. Aunque no sea la voluntad de Dios. Aunque sepa Dios que va a hacer leña al país, o un gobierno, o un estado. Lo pone muchas veces porque es el deseo de las personas. Y se lo pone para que vean que no servía. Así pasó con Saúl. Pero el rey David fue ungido, era el deseo. Desde que lo vio a David, era un hombre que Dios lo amaba. A este quiero que me unja. Pero Absalón estaba haciéndole la guerra, no solo al rey David, sino al mismísimo Dios. Porque cuando te metes con un líder de Dios, te estás metiendo con el mismo Dios. Ahí hay problemas. Y nadie quiere estar metido en pleito con Dios. Yo no. Yo paso, hermano. No sé usted. O no sé los que nos miran por internet, que quieran dividir a la congregación, meterse con un líder que Dios ha puesto. Eso es muy aparte. Pero si te estás saliendo del cuacal de la palabra y predicas solo prosperidad, pues vete de esa congregación y hazte tu grupo. Pero si están predicando la palabra de Dios, no es correcto. Y si el Señor tenía a David como rey ahí, hasta ahí, es porque era la voluntad de Dios. Hombre, hermano, yo me pongo a pensar esto. Está bien que otra persona que no sean nuestros familiares, que nos hagan lo que quieran, pero su propia familia, hermano, tu propio hijo, qué dolor del rey David. Ese trago que está tomando el rey David era amargo. Porque duele cuando un hermano en Cristo o cualquier persona que no es de la misma sangre de uno te hace algo, duele. Pero cuando te lo hace un familiar, duele más. Porque no hay, dice uno, bueno, yo confiaba que esta era mi familia y mira cómo están haciendo. Y David, yo confiaba que el salón iba cambiado con la actitud que tuvo, porque lo perdonó, lo recibió de nuevo en el país. Ver dicho, este ya cambió. Y no cambió, igual que nosotros. No cambiamos. Nos pasa 1, 2, 3, 4 veces lo mismo y no queremos cambiar. Lo mismo que el salón. Nos perdonan, nos reciben, confesamos el pecado, pero no nos apartamos de él. Estamos en lo mismo. En la misma situación, usted no ha hecho ningún cambio. Entonces el rey dice, los que hacen divisiones, pero tú mantente, ¿dónde? Que vayan los que quieran ir, nosotros mantengamos en la fe. Ahí, viendo en la fe, en la santísima fe, dice, ahí estamos nosotros. El autor y consumidor de nuestra fe se llama Jesucristo. Si Jesucristo nos mantiene en esta iglesia, aquí quedemos. A menos que Dios lo llame para servir a otra iglesia, pues váyase. Solamente. Pero mientras tanto no, hermano. Entonces, ¿qué vemos hasta aquí con Absalón? Número 1, vemos que tenía actitudes correctas que un líder
correcto debería de ser. Número uno, ¿qué hacía Absalón? Madrugaba. Mira los pastores que levantan a las 10 de la mañana, pero no tienen la gran sigua, la gran estómago, pues, en español. Sí, hay pastores que medio son pastores, ellos andan, pues, no hacen nada. Y yo escuché al hermano David un día, lo estaba predicando y alguien le preguntó que cómo era su rutina del pastorado. Le dijo, yo me levanto temprano, me voy para la oficina, oro 3 horas, leo la Biblia 3 horas y después doy consejo 3 horas. Y después viene el sermón. Y digo yo, este es un líder que está enfocado. Pasaba en la congregación, ahí pasaba, atendiendo a la iglesia. Esto es lo que tiene que ser un líder. Y el rey David se había descuidado. Desde el momento que vio a Absalón comprándose un carro de guerra, yo hubiera dicho, yo como líder, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué estás haciendo? Anda, a ver qué pasa con Absalón, Llévate una gente y anda a ver comprar y quitarle el carro. ¿Sabía usted que los carros de guerra son exclusivos para el ejército? A usted puede ser muy millonario, pero usted no puede comprar un tanque. Y más que traiga cañón. No puede comprar un tanque. Aunque sea muy millonario para acá los perdidos, no se lo dan. Porque son exclusivos para el ejército. Pero Absalón tenía uno. Y no trabajaba en la corte del Señor. No trabajaba en la corte del rey David. No trabajaba como funcionario. Él hacía cultivos, dice la Biblia. Lo mismo que él tenía pegados los cultivos con Joab. Entonces no podemos decir que era porque era su seguridad para defenderse, porque trabajaba en la corte del rey. No, él no trabajaba como rey, por lo cual no tenía derecho a estar ni a andar en un montón de gente atrás de él. Desde entonces el rey David había levantado sus ojos y hubiera dicho, esto está malo que tengo mi hijo. Pero, número uno, que hacía, se levantaba en mañana. Número dos, era persistente. Número dos, era persistente, tomaba tiempo, miraba los lugares específicos, era carismático, tenía comunión con las personas, se acercaba a ellos, les platicaba del problema que tenían. Y esto es lo que debe ser un verdadero líder. Ese es trabajo. Sea la empresa, porque cuando alguien crece en las empresas también, muchas veces crecen y se van a sentar a sus casas y dejan a los trabajadores. Un error. Porque la gente nunca trabaja como usted quiere que la empresa camine. No, es que hoy la gente hace todo por mí. Sí, es bueno, pero siempre tiene que estar usted supervisando. ¿Por qué? Porque puede ser alguien que le esté robando, puede ser alguien que quiera quedarse con su empresa y usted no se dé cuenta. Puede ser que alguien esté vendiendo su producto, lo compre en otro lado y el mismo producto que usted, los mismos clientes que usted tiene. Por eso que el líder tiene que estar avispado. Aquí, siempre, con las ovejitas y con la gente que tiene a cargo. Número dos, se dio a conocer lo que él quería. Hermano, no creo que no escuchara gente ahí pidiéndole al salón. Si ustedes me pusieran por juez, yo no creo que nadie escuchó y nadie le puede ir al rey David, o le tenían miedo. Pero realmente hubo muchos indicios de que él quería dividirse el reino y no hicieron nada. Siempre cuando alguien quiere dividirse ya se miran indicios, hermano. Usted tiene que enfocar. Y usted como que de la iglesia tiene que orar y pedirle al Señor que le revele, que le dé sabiduría. Pues el hermano que le conté de Canadá era así como el hermano pastor. Lo quería como un hijo y hizo eso. Nunca se fíe de la gente, hermano. De tal manera que el hermano cayó como en depresión por lo que le hizo esto. No la vio venir hasta cuando la gente estaba afuera. Y le dieron privilegio de predicar, le dieron privilegio de supervisores para no sé qué, y le dieron otro privilegio. Y cuando el pastor iba a pecar, se lo llevaba, y cuando iba aquí, lo llevaba, ahí andaba. Pero no quería eso, él quería más. Absalón quería más. Absalón quería todo, no quería nada menos. Y quería el reinado.
Que el Señor nos libre, hermano, de estar pensando de esta manera como Absalón. Que Dios nos libre, que nosotros queremos robarle el corazón de las ovejitas que son del hermano pastor. Que Él se las haga cargo el Señor. Que nos libre el Señor. Si alguien llega, hermano, mire, vaya por el pastor. Si tenga el peso de la mototaxi, vaya. Pero aquí no venga a agarrar consejo porque no soy pastor. Eso sería lo correcto. A mí se me salió el salón y que, calmate. Yo voy contra el rey David, no me quites el tiempo. Y esto me recuerda cuando iba de mojado, hermano. Me llevó unos muchachos que me dicen, llévanos por ti. Mira, les dije, yo los llevo, pero me dan la comida y me dan los viajes. Pero les dije, cuando entramos a Guatemala, cuando bajemos a la ciudad de Guatemala, ustedes no me hagan caso a nadie. ¿Está de acuerdo? A nadie. Me siguen a mí, nomás bajo me siguen. Porque en Guatemala lo agarran y se los llevan para los comedores y le cobran lo que ellos quieren. Y le ponen pistola a uno y lo roban. Y le dije, no me paren por las calles. Lo primero que dijeron que irte al comedor. Y me quedo de aquello, allá estaba en el comedor. Yo les dije, nos dejaron sin hotel y nos dejaron sin comida. Eso pasa. No voltee, enfóquese en Cristo, el que nos dio la vida eterna. Si se siente disgusto, vaya con el pastor y dígale, hable con él. Yo me siento disgusto por esto y esto. Y si él se enoja, pues, ya es problema de él. Pero usted, dígale. Porque realmente, hermano, nos daban el cielo muchas veces. Entonces, hasta aquí aprendemos, hermano, que debemos de enfocarlo en lo nuestro, enfocar a Cristo, y se nos ha dado el privilegio de explicar, prediquemos. Pero el pastorado, que le quede a quien esté, a quien Dios llamó. Porque realmente, y si Dios te llama, va a ser en otra congregación, no en esta. Porque realmente Dios le hubiera dado un reinado a esto, hubiera estado trabajando justamente con el rey, no hubiera pasado nada. Pero el problema es querer todo. Y no se puede muchas veces. Que el Señor nos libre y que bendiga su palabra. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor.